Vale. Ya está grabando, entonces, pues daremos comienzo a nuestra segunda mesa sobre las críticas y los desarrollos, digamos, alternativos o paralelos a la ontología orientada a objetos. ¿Sí? En primer lugar tendremos, bueno, haremos la dinámica como en la otra mesa, ¿no? Tendremos las intervenciones primero de los ponentes, unos 20 minutos cada quien, y después abriremos espacio al debate. Parece ser que nos faltará un ponente, Alan Alexis Cruz bueno, pues no. No, no encontró el salón. Exacto. Entonces, pues paso a presentar a nuestro primer ponente, que es el, perdón, el licenciado Juan Manuel Vargas García, gracias, que es licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciado y maestrante en Filosofía por la Universidad Católica Lumen Gentium, y actualmente es profesor de asignatura en esta misma universidad, en los cursos de Filosofía de la Naturaleza, Teoría del Conocimiento y Hermenéutica de Textos de Filosofía Contemporánea. Su trabajo se ha centrado en el estudio del movimiento fenomenológico, la identidad de la fenomenología y del filósofo, la fenomenología y del filósofo, las implicaciones que tiene en el proceso de fundamentación de las ciencias y particularmente en el caso de la psicología, así como la caracterización de esta filosofía como idealismo trascendental. ¿Sí? Dicho esto, pues pasaremos a dar lugar a... Adelante. Bueno, muy bien. La ponencia que he pensado, que en realidad pues leeré, comentaré con ustedes, se titula ¿Qué es un objeto, encuentros y disidencias entre realismo especulativo y ontología fenomenológica? De entrada, pues la presente ponencia parte de la pregunta por el objeto. Para en un segundo momento esbozar una toma de posición un tanto crítica frente a la ontología orientada a objetos y en general contra el realismo especulativo. Aclaro ya desde ahora que la pregunta por el objeto no se reduce a sacar cualquier entidad de la mochila o apuntar alguna cosa del entorno y decir simplemente ahí está, eureka, ¿no? Tenemos un objeto y ya está. Cerramos en la computadora y la ponencia está dada. Sino que en realidad es algo un poco más complejo que eso. Pero veremos que en filosofía esto es así, un poco como que contraintuitivo en parte porque no puede ser la filosofía una mera repetición de lo obvio. Y al mismo tiempo no puede negar lo que la experiencia cotidiana nos ofrece como datos de la vida, sino que tiene que llevar sobre esta vivencia la claridad y la distinción que proviene del análisis propiamente filosófico. Entonces, la ponencia tiene dos momentos. Primero, trataré de esbozar la idea de objeto para Graham y para Melissier, y luego veré algunas de las condiciones en la génesis de esta definición para examinar en un segundo momento el problema de su crítica al correlacionismo y luego con ello a la fenomenología. El concepto de realismo especulativo, posiblemente esto ya haya salido muchas veces, no me detendré en el anecdotario, surge en el 2007 con esta ponencia organizada por Alberto Toscano sobre realismo especulativo, en el que convergen estos cuatro filósofos en Londres, ¿no? Este origen revela de entrada que si bien existe no una identificación, sí hay una cierta afinidad entre los postulados que al menos en ese momento tenían y que eventualmente se separarán o tomarán cursos distintos, pero que mantienen al menos hasta cierto punto una matriz de tipo común. De hecho, será importante tener en cuenta desde el principio que hay diferencias importantes y fundamentales entre las posiciones de ellos.
El enfoque en general al abordar dichas posturas es más bien el sistemático. No me detendré en eso porque hay ya bastante literatura sobre las diferencias entre Graham y Melisieu, por ejemplo, sino que trataré más bien de, a partir de algunos elementos históricos, rescatar elementos para la discusión con el planteamiento fenomenológico, particularmente de Husserl. Esto porque, según Harman, el planteamiento de Husserl es un antecedente de la ontología orientada a objetos y al mismo tiempo supone una confusión en la definición misma de objeto. Trataré de mostrar que más bien se ha confundido en esta definición es él y cómo esta ontología, aunque simplificada, conduce a problemas de tipo nociológicos terribles. Bien, si vemos las influencias de Harman y de Melisieu, notamos de inmediato que se sitúan en latitudes y en contextos diferentes, ¿no? Por un lado, Harman, como él mismo lo refiere en ponencias y escritos, se sitúa más cercano a la filosofía austriaca del siglo XIX-XX, Meinong, Brentano, Twardowski, que son los autores a los que me referiré principalmente. Y pues en el caso de Melisieu, a Alain Badiou, ¿no? Es evidente entonces que en términos generalísimos, para la interpretación que tiene Harman de estos autores, objeto abarca todo lo que existe. Pensado en términos de teoría de conjuntos, ser y existencia, digo, ser y objeto equivaldrían, serían conjuntos equivalentes. Y no habría ningún contenido fuera de esos dos conjuntos, que en realidad serían un único y el mismo conjunto, con dos nombres distintos. Melisieu, por su parte, como he dicho, se forma más bien con Alain Badiou y ambos, a su manera, son críticos. Veremos que por razones similares, pero la crítica se encamina hacia un mismo sentido con la filosofía de Kant. Y creo que a partir de ese filtro se puede explicar un poco el motivo de fondo que subsiste a la crítica contra el correlacionismo y en general contra la fenomenología. De modo general, y anticipando un poco el argumento, la crítica contra Kant tiene varios motivos. Analizaré pues rápidamente estos motivos en la obra de estos autores, particularmente en Brentano. Tienen que ver con el escepticismo de fondo que le parecía que subsiste en cualquier forma de subjetivismo como punto de partida de la filosofía y que en su opinión se ataja adoptando la psicología como punto de partida y no esta versión epistemológica kantiana y medio extraña entre metafísica y teoría del conocimiento. La concreción de lo empírico para Brentano era la certeza que carecía el punto de fundamentación en Kant. En el caso de Twardowski, el problema en el planteamiento de lo que es un objeto tendrá que ver más con el problema del noumeno, que para él algo así como una cosa que se esconde detrás de un objeto que se manifiesta, eso no tiene como mucho sentido, más porque no tenemos acceso a él. Y eso es mucho más claro en porque defiende una teoría más fuerte de la intencionalidad que Brentano incluso me parece, pero que es consecuente con la definición de objeto que Graham recupera de él mismo. Entonces, allí se pueden ir rastreando un poco las inconsistencias. Bien. Melisieu piensa, siguiendo a Bourdieu, por su parte, que el pensamiento moderno está obligado a dar cuenta de esta distinción o de la distinción que hará Kant entre percepción empírica y constitución trascendental. Melisieu nos ofrece una respuesta como un poco paradójica y al mismo tiempo interesante, porque es una especie de síntesis, concede una parte a Hume y otra parte a Kant. Sigue a Kant sosteniendo que el marco que establece la filosofía trascendental
es decir, la necesidad debe quedar a salvo. Sin embargo, como Hume también sostiene que más allá del círculo que impone la correlación trascendental, no hay fundamento necesario para las leyes de la naturaleza. Y este es un problema que le va a parecer decisivo. De hecho, en Más allá de la finitud, al final, el capítulo 5, en el que establece, se llama La revancha de Prometeo, y en esboza una especie como de respuesta a estos problemas, en el que por una parte le da como la razón a la naturaleza y a la causalidad contra Hume, y al ser o a la ontología frente a Kant, ¿no? O sea, en esa posición. Lo único absolutamente necesario entonces es que las leyes son contingentes. Ese es como un poco el problema. De este modo, el inicio establece o se pone en oposición a la metafísica clásica, por una parte, y por el otro también toma distancia de la filosofía crítica kantiana. Ahora bien, para Hartmann, como hemos dicho, la cuestión es un tanto más simple en el planteamiento de lo que es un objeto. Pero, o sea, nos conduce su postura a una ontología mucho menos artificiosa que la de Kant o que la de Husserl, si las comparamos. Es mucho más simple, mucho más intuitiva incluso, pero tiene muchos problemas epistemológicos, como he dicho. Según Hartmann, digamos, los objetos han sido vistos en la historia de la filosofía como cáscaras, ¿no? Que envuelven a las cosas, que pueden ser entendidos eso, como conglomerados de átomos o de partículas o de cosas que integran las subcosas que integran las cosas, y entonces la filosofía o el conocimiento estudia las relaciones entre esas integraciones, relaciones y microelementos que dan lugar a las cosas, o bien por sus efectos, y eso es para él una cosa compleja, ¿no? De entrada, la ontología idealista, que para él es siempre de tipo subjetivista, que conduce a una primacía del yo, de la conciencia, frente a cualquier clase de objeto, le parece inaceptable. Y por otra parte, critica también las ontologías materialistas por ser de tipo atomista o cientificista en el sentido que he dicho. Al final, las ontologías anteriores proceden según la demolición o el sepultamiento del problema del objeto. Ahora, él pretende con su planteamiento, me parece, salir o apartarse de lo que Nietzsche llamó la ilusión de los trasmundos, es decir, una salida al asunto del ocultamiento de la realidad en sí frente a una especie de antifenomenismo, en el que las cosas y la realidad tienen una preeminencia y una identidad y un sentido. Esta es la parte que me parece más complicada, sin los sujetos, ¿no? Es decir, recupera una cierta objetualidad, pero con independencia, o sea, no objetividad, objetualidad en un sentido súper fuerte, ¿no? Que me parece como de pronto hasta injustificado. Pues solo decimos que las cosas están y ya es como el artificio del principio, ¿no? Un poco sacar algún objeto de la mochila y decir es, y parece que ya está y que es muy intuitivo eso, pero eso tiene consecuencias muy complicadas. Para Méliès, el asunto tiene que ver con afirmar una completa independencia del mundo de parte de los objetos. Es decir, que el mundo no depende de ninguna clase de sujeto, ¿no? Y para esto hay una afirmación, digamos, de interpretar como toda la lectura kantiana sobre la revolución copernicana como un desastre, mostrar lo que he dicho hace un momento, que la balanza más bien se inclina por la naturaleza y por la causalidad, y también que el tema de la ancestralidad debe derivarse del principio de factualidad, es decir, que todo lo que es matemáticamente pensable tiene que ser
absolutamente posible, ¿no? Ese es como el planteamiento en general. Ahora bien, el problema está en que, en mi opinión, ni Hartmann ni Melissier en sentido estricto se alejan de la definición del mismo Kant que da sobre objeto. Para Kant, un objeto es aquello sobre el cual el sujeto puede referirse. Al final, incluso el núcleo nouménico tiene una dimensión objetual. Que no sea cognoscible es un asunto distinto, pero es mentado o reconocido incluso en su imposibilidad de acceso cognoscitivo. Entonces, este es el gran problema. Como he dicho antes, Kant le concede a Hume que el conocimiento comienza con la experiencia, pero la cuestión, digamos, en que el orden de la experiencia, y siendo consecuentes con Kant, implica que el objeto incluye las representaciones que la conciencia va teniendo y por lo tanto sería el concepto más alto incluso que ser. Entonces ya no vemos que coincidan las esferas tanto de ser como de objeto, ¿no? Propiamente. Según Melissier, el correlacionismo consiste en descalificar toda pretensión de considerar a las esferas, y esto es una cita, de la subjetividad y de la objetividad independientemente una de la otra. No solo hay que decir que nunca aprendemos un objeto en sí, hay que decir que nunca aprendemos un sujeto que no esté siempre ya en relación con un objeto. Sobre este punto volveré más adelante, pero parece complicado pensar en algún tipo de comprensión si no hay sujetos, pero solo los sujetos son susceptibles de comprensión. Incluso si no pensamos en algún reduccionismo de tipo antropocéntrico, que es bastante colonialista y demás, pero si está pensando alguna realidad o está tematizando algo como objeto de su reflexión, sea la realidad que sea, es un sujeto. ¿Cómo podría salirse, digamos, de esta esfera? El problema, digamos, además de lo nouménico, es precisamente el ámbito de la fenomenicidad. Como señala Sartre al inicio del Ser y el Nada, este problema ha sido ya superado por la fenomenología desde el principio. Y cito el comienzo, ¿no?, de este libro. El pensamiento moderno ha realizado un progreso considerable al reducir el existente a la serie de apariciones que lo manifiestan. Se apuntaba con ello a suprimir cierto número de dualismos que causaban embarazo a la filosofía y a reemplazarlos con el monismo del fenómeno. ¿Se ha logrado hacerlo? Cierto es que se ha eliminado en primer lugar ese dualismo que opone en el existente lo interior a lo exterior. Ya no hay un exterior del existente. Sí se entiende por ello una piel superficial que disimule a la mirada la verdadera naturaleza del objeto. La distancia que con respecto a Kant se fijaba Twardowski tiene que ver con esto mismo. Determina preliminarmente su noción de objeto, como he dicho hace un momento, precisamente como aquello hacia lo que la conciencia se refiere en sus distintas modalidades de actos. En particular, quiere marcar una distancia respecto a cualquier confusión con las comprensiones realistas de los objetos como algo que se encuentra detrás de nuestras percepciones. Twardowski indica esto, ¿no? Entonces, el objeto no puede ser nunca el nombre. Este es un punto que quizá todos los autores en nuestro catálogo de ideas estarían de acuerdo. El objeto no es el nombre, pero el punto es entonces que sí lo es. El problema, como he dicho, para Brentano del subjetivismo kantiano es que es una forma disfrazada, un poco sutil y un tanto escondida de escepticismo y relativismo. En el capítulo 3 del breve ensayo de una teoría general del conocimiento señala precisamente que busca evitar, como sorteando entre el escepticismo y el dogmatismo, los problemas de la teoría del conocimiento, pero renunciando al problema o al alcanzar la verdad objetiva. Según Brentano, ese es el gran problema con la filosofía kantiana y por eso
tiene una guerra con todos los neokantianos de su tiempo, porque están por esta vía, digamos, de lo trascendental, negados a alcanzar la objetividad plena. De hecho, y sigue Brentano, quienes no han sido extraviados por esta teoría falsa del conocimiento, bueno, buscan instaurarla en la filosofía y busca también establecer su carácter meramente subjetivo. El relativismo, y cito aquí, moderno ha sometido también a este subjetivismo todos los fenómenos del movimiento. Brentano piensa que la física de su tiempo ha caído en este asunto y que se extiende este problema o busca extenderse hacia la filosofía que trata de justificarse en este subjetivismo trascendental. Alexius Meinong, por su parte, en su ensayo de teoría del objeto, subraya el carácter fundante de la experiencia, y este es un punto de coincidencia que tendrán Husserl, Twardowski, Brentano, Kant, sobre el objeto. El objeto, entonces, es algo a lo que se refiere la experiencia. Y entonces, y cito, incluso quienes no compartan mi opinión sobre, y resumo un poco esta parte porque es una cita un poco extensa del texto de Meinong, él habla sobre la dependencia que tienen las voliciones y los sentimientos de las percepciones, que es una teoría también desarrollada fenomenológicamente, la dependencia entre las esferas de la razón y el ascenso que hay escalonado entre una y otra. Incluso si alguien no compartiera esta parte, digamos, o no estuviera de acuerdo con esto, es, digamos, un tanto innegable que tienen como presupuesto una cierta representación del mundo. Y este es el punto. Parece que con tal de recuperar que la ontología es la filosofía primera, estos autores están dispuestos a llevarnos a aporías terribles en la teoría del conocimiento, que es un poco lo que estos autores han querido salvar. Y lo salvan, digamos, renunciando a esa primacía que tiene el ser por ser justo constituido en la experiencia. Ahora bien, no quiere decir que las cosas, y esto siempre trato de explicarlo así, como que comiencen a existir cuando las pensamos, pero sí obtienen el estatuto de ser al ser pensadas. Son cosas diferentes. Habría, y así, sin nada más, después del habría, sin nosotros, sin ningún sujeto, habría. Pero eso no sería ni un mundo, ni cosas, ni realidad, ni nada. No podría decirse nada más que habría. Es y ya. Porque no serían cosas, porque las cosas se constituyen precisamente en tanto objetualidades referidas a un sujeto constituyente. Y ese es como un poco el punto. En realidad vemos que es una cuestión de principios, pero un poco como quisquillosa si quieren, pero me parece fundamental y útil para problematizar la teoría del conocimiento como en general y ver la posibilidad de presentar la fenomenología en su versión metafísica, que es no tan conocida. Digamos, luego al hablar de la metafísica, el mismo Meinong señala lo siguiente, que las oscuridades y todos los problemas que se derivan de ella no parten de la oscuridad numérica, ni de la imposibilidad del mundo, ni de que no se manifieste completo, ni ninguna cosa extraña. Y esto, aunque es un poco largo, lo voy a leer rápidamente. Lo mejor de todos los tiempos ha presentado como la postrera y más digna meta de su apetito de saber, la captación de la totalidad cósmica en su esencia y fundamentos últimos, solo puede ser asunto de una ciencia comprensiva al lado de las especiales. Recordemos que estos filósofos piensan todavía en la dependencia de los saberes científicos como ontologías regionales
dependientes de una ontología general o saberes específicos, o lógicas específicas dependientes de una teoría de la lógica general. En fin, esta dependencia exige una fundamentación y exigirá en la fenomenología ir a lo primero o a la evidencia más original. El punto está, y será con lo que termine la ponencia, una o dos páginas más adelante, que con tal de afirmar la primacía del ser frente al sujeto, parece que perdemos la certeza más fundamental o más última que podamos alcanzar, que es sobre nosotros mismos. Y al final, por ejemplo, Hartmann renuncia a considerar, y esto lo dice literalmente en sus libros y en sus ponencias en todos lados, a que la filosofía sea una forma de conocimiento. Y esto es una cosa, pues, de entrada bastante transgresora y al mismo tiempo un poco injustificada. Termino con Maynard. El tercer paso en su argumentación es que el objeto no se puede corresponder con un subconjunto si seguimos la terminología que adoptamos al principio. Y cito: la totalidad de lo que existe, incluyendo lo que ha existido y lo que habrá de existir, es infinitamente pequeña comparado con la totalidad de los objetos del conocimiento. Aquí entiéndase objetos, no cosas existentes, sino objetos a los cuales la conciencia se puede referir. Y entonces vemos que ya desde Maynard hay una diferencia entre el conjunto de lo real con el conjunto de los objetos. Bien, en otro orden de cosas, Marcus Gabriel afirma que el mundo, y esto me parece interesante, no por él mismo, sino por el tipo de argumento, que el mundo, al no poder ser tematizado de modo completo por nosotros que estamos en el mundo, pues entonces nos conduce, o sea, a una especie como de aporía. Resumiendo el argumento, dice que el mundo no puede existir porque implicaría que aparece dentro de un ámbito que lo contiene, pero ese ámbito estaría contenido en el mismo mundo y entonces produce una cosa ahí de contención de qué contiene qué, el mundo al individuo, el individuo al mundo. Los tres casos que he planteado, y esta es la parte más crítica, si quieren, resolutoria, he ido como en un vaivén en la exposición, es el siguiente, o sea, la definición de objeto de Hartmann, la matematización del mundo de Melissier como salida al correlacionismo y la no existencia del mundo como consecuencia de la defensa de un cierto realismo, tienen, a mi juicio, una misma raíz, a saber, no entender lo que significa la nueva situación en la que nos coloca la actitud fenomenológica alcanzada a través de la reducción trascendental. Es decir, la filosofía requiere operar en un registro diferente al de la cotidianidad en la que vivimos. Y estos filósofos proponen un retroceso frente al camino que han seguido Maynard, Bretano, Husserl, a la actitud natural o cotidiana con la que nos movemos y demás. Los paralogismos que ya Husserl en sus obras más tempranas, pensemos en las lecciones de 1907 que se recogen en la idea de la fenomenología, nos presenta acerca de lo que ocurre cuando pensamos desde esta actitud cotidiana, el vértice de problemas que tienen que ver con la lógica, la ontología, la teoría del conocimiento, es precisamente paralogismo. Después, digamos, de la fundamentalísima distinción que hace entre actitud natural y actitud fenomenológica, vemos que afirma lo siguiente. La filosofía se encuentra frente a todo conocimiento natural, que sería la propuesta de estos autores, en mi opinión, en una dimensión nueva, o necesita para ser consecuente una dimensión nueva. Y esta nueva dimensión, por más que tenga, como ya indica el modo figurado de hablar, conexiones esenciales, y esto es importante porque siempre se olvida, al afirmar que es un idealismo trascendental, por ejemplo, se piensa en que se inventa el mundo o que el mundo
se origina a partir del sujeto, cosas así de pronto un poco bizarras que parece que nadie dijo y que en realidad son más una falacia tipo Strawman, en la que el asunto es como ridiculizar la posición ideal frente a lo intuitiva que es aparentemente la ontología realista. Esas conexiones esenciales con las dimensiones antiguas, es decir, con la actitud natural, le corresponde un método nuevo, porque es una actitud diferente. Nuevo desde su fundamento mismo, es decir, se tiene que retrotraer más allá de las cosas o de los objetos, que es el fundamento de la actitud en la que vivimos cotidianamente. ¿Y qué se contrapone al método natural? Quien niega esto no ha comprendido nada en absoluto del estrato de problemas propios de la crítica del conocimiento. Y es el punto. Es decir, aunque sea una ontología natural más o menos consecuente, tiene problemas al momento de plantear la posibilidad del conocimiento en general y por lo tanto, y aquí es de nuevo Husserl, no ha entendido tampoco qué quiere en realidad y qué debe ser la filosofía, ni qué le presta peculiaridad o derecho a existir frente al conocimiento y frente a las ciencias naturales. Y por eso cierro, digamos, como contestando los argumentos que he planteado. Tenemos a Hartmann negando que la filosofía conozca. Entonces, esta ontología realista no relacional nos ha colocado frente a ese problema. Solo busca negar, digamos, en el fondo la certeza última en pro de mantener la ontología como filosofía primera, pero ganando certezas intermedias. Hace falta, entonces, algo que se dirija a una filosofía más consecuente, que se dirija a la fundamentación. Claro que para él el tema de la fundamentación es un vicio o una herencia bien moderna y que no corresponde a la idea misma de la filosofía. Este es como el debate, ¿no? Si la filosofía puede conformarse en su tarea, en su misión, con certezas segundas o no o menos radicales de las que podría alcanzar. Y es el punto. Quizá la forma más apropiada para indicar esta tarea es la que se propone una fenomenología de la razón, que no es tanto un volver a las cosas mismas, que es una exigencia que se le da a todas las ciencias en cuanto busquen ser rigurosas, sino que más bien está expresada en el imperativo de captar los fenómenos en su radicalidad más originaria. Y eso es lo estrictamente filosófico. Captar lo más originario, porque en esa captación se fundamenta pues todo lo demás y que tiene que ver con la experiencia. La segunda, que es la falacia Strawman de la correlación. En general, podemos ver que estos autores proponen afirmar, particularmente Melissier, afirmar que hay una independencia existencial entre la vida de conciencia o la vida o el sujeto y el mundo, frente a la afirmación fenomenológica que no hay mundo sin sujeto. Pero ¿en qué sentido podemos afirmar esto? Resumiendo un poco la argumentación, podríamos decir que en realidad de lo que se trata es fenomenológicamente de afirmar que hay una distinción entre existir y ser, que es la que he mencionado anteriormente. Existir no depende, que algo exista no depende de mí, pero que algo sea sí depende de mí. Y eso no es, el ser no es una propiedad de los objetos, es un sentido con el que esos objetos se constituyen, el más primitivo o el más originario, en fin. Pero entonces la constitución es el camino para la comprensión de los objetos, no simplemente su captación directa. Y en tercer lugar, que la conciencia, al ser apodada así por la fenomenología trascendental y recibir de allí su apodo también de trascendental o su apellido más bien, implica que no está en el mundo. Y esto es muy complicado a veces de explicar porque implicaría que es como una, ¿qué cosa? ¿No? Un fantasma o una deidad, pero en realidad no se refiere a eso, sino que en el terreno de la idealidad, que es la ganancia que Husserl obtiene a través de la crítica al psicologismo
en las investigaciones lógicas y con lo que surge de este movimiento, entonces es posible descubrir la estructura básica de la Constitución, que es precisamente el modo en el que las cosas adquieren sentido para nosotros según sus diferentes modos de darse y según los diferentes modos de acceso que tenemos a ella, que son los actos. Bueno, eso más o menos es, creo que hay mucho más que decir, pero en principio creo que es suficiente por ahora y pues yo diría eso. Gracias. Muchas gracias, Juan. Y pues damos paso a la siguiente ponencia y como decía, después tendremos un espacio de debate o de diálogo. El siguiente ponente es el licenciado José Robles, que es licenciado en Filosofía por la Universidad de Guanajuato, con reconocimiento de trabajo de tesis laureado en una investigación sobre Quentin Meillassoux. Actualmente está cursando estudios de maestría en Filosofía y ha participado en diversas ponencias en distintas universidades y bueno, pues dicho esto, y es miembro, perdón, es miembro adjunto del Centro de Estudios Filosóficos Culturales. Y dicho esto, pues le paso, le dejo la palabra. Adelante. Pues yo con eso quería trabajar un concepto de Meillassoux que a veces como que no está tan explicitado, como que usualmente cuando se toman redes curativos, de Meillassoux, se habla todo el tiempo de la correlación y este tipo de cosas, o incluso de la contingencia, pero hay un aspecto de la contingencia que no se explicita tanto, por lo menos en las discusiones que se tienen sobre la obra de Meillassoux, y ese es el concepto de temporalidad, que constantemente Meillassoux refiere a la contingencia, pero que refiere también al concepto específico de inmanencia, que puede ser distinto. Hay una conferencia que Bruno Meillassoux da sobre esta polisemia de inmanencia, que puede ser distinto quizá de una inmanencia, no sé, pensada con un sentido velesiano incluso. Pero bueno, el título de la ponencia es el problema de la diacronicidad, temporalidad de inmanencia y la ontología de Quentin Meillassoux. En gran medida alcanza el argumento ontológico sobre la facticidad que propone el materialismo especulativo de Meillassoux descansa sobre la dilucidación de la noción especulativa de la temporalidad. Al comienzo de Después de la Finitud, nuestro autor tomaba los enunciados ancestrales como el punto problemático que lo llevaba a buscar un escape del circuito relacional. La cuestión es que dichos enunciados propuestos por las ciencias experimentales nos hablaban de una realidad anterior a la emergencia de la conciencia. El correlacionismo chocaba con la verdad de estos enunciados, pues solo podía darle sentido a partir de refundar su verdad bajo un sentido correlacional. El sentido de los enunciados ancestrales tiene un carácter realista, es decir, se toda la posibilidad de la razón de hablar sobre lo en sí, más allá de la correlación del pensamiento. Así pues, la ciencia y la filosofía tenían su punto de divergencia aquí. La filosofía solo podía afirmar la verdad de la ciencia, socavando el sentido literal de sus enunciados, y la ciencia solo podía ser verdadera asumiendo la posibilidad de un saber no correlacional, el cual estaba vedado a la filosofía. Lo que queremos señalar de este comienzo problemático es que todo debe estar planteado a partir de una noción de la temporalidad, o de una noción, de un par de nociones de la temporalidad, la cronológica y la correlación. El realismo científico estaría asociado con un planteamiento del tiempo en un sentido cronológico y afirmaría que lo que es ha precedido en el tiempo a la manifestación de lo que es. Y el correlacionismo filosófico estaría asociado con un tiempo que piensa lo que es en relación con el pensamiento. Así, el correlacionismo articularía sin prejuicio la tesis de una anterioridad cronológica de lo que es frente a lo que aparece, solo a expensas de sostener una tesis más profunda que afirmaría una anterioridad lógica de la donación respecto de lo que se dona en el seno de la donación. Tenemos entonces una distinción sobre la temporalidad vinculada con la cuestión de los enunciados ancestrales. Un tiempo cronológico, que es el que se desprende en el sentido común de los enunciados de la ciencia, y aquí no hablamos de una noción específica de tiempo desviada a la física contemporánea, pues los enunciados sobre esta noción también están vinculados al sentido del logos general del discurso científico, en el cual funciona esta idea cronológica del tiempo. Y por otro lado, un tiempo correlacional, que es el que pone al pensamiento en una posición privilegiada en relación con los enunciados sobre hechos o en este caso, fenómenos. Ahora, el problema de la diacronicidad no hace referencia a establecer la posibilidad de un discurso científico solamente con vistas al pasado, sino también al futuro pensando el carácter hipotético de la ciencia. Dicho en otros términos, el problema al que nos estamos enfrentando aquí a través de la temporalidad es el sentido de todos los enunciados diacrónicos con guión, que justamente exhiben como
este desfasaje temporal que hay en el sentido de todo discurso que pretende establecer una distancia entre el pensamiento y el discurso. El problema de la diacronicidad hasta ahora expuesto se vincula con el problema de logos y su disyunción con lo real. Pues es importante resaltar que buscar un logos que se vincule con lo real nos obliga a repensar nuestra comprensión de la temporalidad. Las condiciones de sentido de los enunciados de las ciencias experimentales plantean un problema para la filosofía que concibe el tiempo solo al interior de la correlación hacia el pensamiento. Vemos que Meillassoux reconoce que la posibilidad de descubrir una verdad necesaria, un producto del ligado del pensamiento, depende de él y resulta en establecer las condiciones de sentido, logos, de esta desvinculación entre pensamiento y ser. Pero a su vez, solo pueden establecerse dichas condiciones de sentido al postular una noción distinta de temporalidad, una que justamente repuse la vinculación esencial entre ser y pensar. Entonces, es preciso realizar una distinción entre dos dimensiones que conciben el problema de la diacronicidad. La primera muestra cómo lo diacrónico tiene como asunto las condiciones de sentido de los enunciados que exhiben un desfasaje temporal, enunciados que podemos encontrar en las ciencias, en los cuales se nombran hechos anteriores al pensamiento, las cuestiones de lo ancestral, o estados de cosas posteriores a nuestra existencia, los enunciados hipotéticos. Esta primera dimensión tiene como tema el problema de la temporalidad, pero son en relación a las condiciones del sentido, al logos, al sentido del discurso de ser real. Por otro lado, el problema de la diacronicidad daña a la posibilidad de pensar una noción de tiempo que sea independiente del pensamiento. Esta noción de tiempo es la que nos permitiría elaborar este logo de los enunciados diacrónicos. La resolución de las condiciones de sentido de dichos enunciados depende fuertemente de la posibilidad de pensar tiempo independiente del sujeto. Como veremos posteriormente, dicha posibilidad no se aguantará y romper con una noción de temporalidad filosófica específica, sino también presente en, no sé, en el sentido común, por así decirlo, en los enunciados de la ciencia que constituyen una ley necesaria. Así pues, tenemos esta doble aclaración. Distinguimos entre un tiempo cronológico y un tiempo correlacional, por un lado, y por otro lado mostramos el problema de la diacronicidad en sus dos dimensiones, donde nos habla de, en primer lugar, las condiciones de sentido de los enunciados diacrónicos, y en segundo lugar, la posibilidad de pensar un tiempo independiente del pensamiento. Al interior de estas dos dimensiones problemáticas podemos encontrar esta distinción temporal, temporalidad cronológica y correlacional, que hasta ahora solo hemos precisado en relación con las condiciones de sentido, y más adelante expondremos dicha distinción vinculándola a la posibilidad de pensar un tiempo en posibles. Ahora, en primera instancia, parece que aquí damos un paso filosófico donde hay ya un hecho científico que lo hace necesario, pues si nosotros en la ciencia ya tenemos implícitamente una comprensión del tiempo que es independiente del pensamiento, entonces la necesidad de postular mediante un argumento ontológico una noción nueva de temporalidad sería solo reiterativa. Nosotros encontramos que no es una cuestión de reiteración, sino de suficiencia, y es que el problema de los enunciados de la ciencia, que su noción implícita de la temporalidad, es que no resisten el argumento del círculo correlacional. Meillassoux nos muestra cómo la historia de la filosofía ya se encuentra un ejemplo de esto. Y este ejemplo es el problema de Hume y la necesidad del vínculo causal que proporciona la respuesta kantiana, que inaugura, en cierto sentido, el círculo correlacional. La posibilidad del discurso de la ciencia, la posibilidad de hablar de algo independiente del pensamiento, paradójicamente se fundamenta en la postulación de una subjetividad trascendental, ¿no? Que es esto lo que llama en el quinto capítulo de Después de la Plenitud como la esquicia. Por ello se vuelve necesario la comprensión ontológica de la temporalidad que nos permita pensarla como independiente del pensamiento. Pues detengámonos pues en esta instancia en mostrar la temporalidad correlacional de la que hablábamos, pero ya no solo en relación con el sentido de los enunciados, sino con la noción específica de tiempo que se encuentra en el correlacionismo. El postulado general que se sostiene sobre la temporalidad es que el tiempo es un correlato del pensamiento. Y en su mayor parte un correlato esencial, es decir, no solo existe una temporalidad correlativa al sujeto, sino que la única forma del tiempo pensable, la única verdadera, es aquella que es correlato del propio pensamiento. Podemos señalar esta prohibición de postular un tiempo objetivo tanto en Kant como en Husserl. Aunque una ontología más contemporánea que realiza una crítica a la representación arbitra, Meillassoux reconoce este postulado y podemos encontrarla como hay una cercanía en los análisis de la temporalidad que existen en la filosofía de Bergson, que al transformar el tiempo en un principio de unidad de la conciencia coincide con los análisis genético-intencionales de la fenomenología de Husserl. Y lo mismo sucede con Deleuze, que señala en Lógica del Sentido que el tiempo del ayón, del acontecimiento, del tiempo más liberado de toda forma de ley, es solo posible en el pensamiento y el tiempo. Sin embargo, basta por un momento detenernos en examinar el giro copernicano de Kant, por relacionismo débil, y mostrar la recomprensión que se tiene en la temporalidad de su filosofía crítica. Decíamos que el postulado general de la temporalidad correlacional sostiene que el tiempo es un correlato del pensamiento. Pero ¿qué forma asume el tiempo cuando se reduce a su comprensión subjetiva?
En Kant se puede hablar de la forma de lo trascendental, y esto significa que el tiempo deja de determinarse como algo entre lo ente o como algo que determina el horizonte de lo ente, sino como condición de posibilidad del darse de lo ente. El tiempo como intuición pura de la forma del contenido material del fenómeno sensación. Nos habla de un tiempo de la naturaleza, un tiempo que es gobernado por leyes necesarias independientes del pensamiento. El tiempo deja de ser condicionado para convertirse en condición. Y es aquí donde tenemos el giro imprevisto, ¿no? El tiempo correlacional. Que en realidad, en lugar de que el tiempo, al ser correlato del pensamiento, se encuentre liberado de toda forma de ley, que actúa en el marco objetivo, el carácter trascendental que crea el tiempo lo pone más allá de todo lo ente y en efecto se libera de estar sometido a ley, pero solo para él encarnar la ley misma o tomar la forma de ley. La estética trascendental de Kant muestra cómo la ley del darse sensible inmediato de cualquier fenómeno está determinado por el principio de unidad del tiempo como intuición pura. Y es que aquí no se habla de conceptualización. Es cierto que el tiempo, al volverse intuición, nos propone la mediación del concepto desde el cual se puede formar principios y leyes, pero por ello el tiempo es aún más radical, nos habla del juicio que se hace sobre un ente que aparece, sino del propio darse de ese ente en su inmediatez. El tiempo es el mismo principio, tanto como es correlato del pensamiento. De este postulado general del tiempo correlacional y de la noción particular del tiempo como condición, se desprende la paradoja de la manifestación, donde, y aquí cito a Meillassoux, lo que viene antes deja de venir antes, ancestral, y lo que viene después deja de venir después, para lo hipotético, ¿no? Este contrasentido al interior del logos que muestra el problema de la diacronicidad nos viene de la imposibilidad de conseguir un tiempo que no es correlato del pensamiento. Y es que cómo dar sentido a los acontecimientos anteriores y posteriores al pensamiento si la forma de darse de todo ente es el tiempo correlativo al pensamiento. El tiempo al encarnar la forma de principio y ley determina la donación como una donación para el pensamiento. Así pues, la resolución del problema de la diacronicidad nos lleva de las condiciones de sentido a la búsqueda de un tiempo absoluto para la correlación. Si nosotros encontramos una verdad necesaria independiente del pensamiento que resiste el argumento correlacional, entonces encontramos el horizonte de un tiempo que nos correlata el pensamiento, una necesidad que sea tal incluso después de nuestra existencia y anterior a la emergencia de la conciencia. Y la primera forma de arribar a esto es romper el círculo correlacional, al radicalizar la señalización del correlacionismo fuerte, es decir, la postulación de la facticidad como opción. Al demostrar que la contingencia es necesaria, podemos hablar del pasado que nos da la conciencia. En ese pasado afirmamos que hay entes contingentes, que las cosas surgen y dejan de ser. Sustentamos efectivamente la separación temporal entre el mundo y la relación con el mundo. Pero hay que reconocer que dicha demostración no nos da la posibilidad de fundamentar el discurso de las ciencias experimentales, que eso estaba también en el problema de la diacronicidad, ¿no? El problema es la cuestión o la relación de la absolutización de las matemáticas. Pero aún más importante es que esta demostración del principio de factualidad parece no decirnos nada sobre el tiempo. Lo único que tenemos es el tiempo de un mundo donde hay entes contingentes. Entonces, ¿qué es el tiempo cuando lo conocemos más allá de su correlación con el pensamiento? Volvemos a una noción cronológica del tiempo. No decíamos que el tiempo pensado cronológicamente no resiste el argumento de la correlación. La cuestión es que cuando nosotros con Meillassoux encontramos a la contingencia como absoluta, lo que estamos encontrando es precisamente una noción distinta de tiempo. En textos como Tiempo sin devenir, Materialismo y Sufrimiento Nígido y Potencialidad y Virtualidad, Meillassoux afirma que esta facticidad necesaria es pensable como tiempo, un tiempo también llamado hipercaos. Pero esto ya lo encontramos afirmado en después del tiempo, ¿no? Y aquí cito a Meillassoux, después de la finitud, que dice: una toda potencia no normada, ciega, sustraída de las otras perfecciones divinas, convertida en autónoma. Una potencia sin verdad ni sabiduría, inepta para garantizar al tiempo la verdad de sus ideas distintas. Es algo así como un tiempo, pero un tiempo impensable por la física, puesto que es capaz de destruir sin causa ni razón toda ley física. Tanto impensable por la metafísica, puesto que es capaz de destruir todo ente determinado, sea un Dios, sea Dios. No es un tiempo heraclitiano, porque no es la ley eterna del devenir, sino el eterno devenir posible y sin ley de toda la. Es un tiempo capaz de destruir hasta el propio Dios. Entonces, por el momento ignoremos al tiempo que hay en la obra de Meillassoux, tomamos como pivote este pasaje, uno de los pocos donde se habla de una concepción propia de la temporalidad y después de la juventud, para extraer varias características precisas sobre una concepción especulativa de la temporalidad. Y es que, bueno, estas concepciones, estas características específicas que se van a extraer de este pasaje, ya se encuentran abordadas en estos otros artículos que mencionaba, como sobre todo potencialidad y virtualidad, pero también tiempo sin devenir y en cierto sentido en materialismo.
Decía Meyasu en este pasaje después de la plenitud que es una toda potencia. ¿Pero qué quiere decir esto de toda potencia? Cuando la contingencia, cuando el tiempo se dice toda potencia se inventa una tesis sobre la naturaleza expresada bajo una relación acto-potencia. Meyasu distingue entre una noción de potencia concebida en el sentido aristotélico tradicional, donde el acto es anterior a la potencia, la forma determina la potencia, y todo movimiento en la física no tiene más que a su fin regulado como un ente necesario motórico. Esto que dice Aristóteles de cómo la regularidad de la física está enmarcada como esta causalidad final que es el motor inmóvil, ¿no? Y bueno, por eso lado esa potencia, estamos en una potencia aristotélica, y una potencia virtual, la cual es independiente del acto. Esta potencia virtual no concibe en la física o en la naturaleza una capacidad de producción de movimiento, como es una física aristotélica, sino que rompe la vinculación causal entre eficiencia y finalidad, entre materia y forma, para afirmar una capacidad de producción de novedad o surgimiento exento. El tiempo, como toda potencia, es justamente la concepción de la temporalidad bajo una relación acto-potencia, donde la potencia es principio independiente del acto, es decir, potencia virtual, y pues, como todos saben, pues en Aristóteles la potencia es sobre la materia, ¿no? En este sentido, sería muy coherente con su materialismo especulativo, Meyasu, en postular justamente como principio la potencia en lugar de, o sea, el acto. Y aquí cito a Meyasu: si el tiempo era concebido como una actualización constante de un eterno conjunto de posibilidades, cierro cita, ahora el tiempo se trata de pensar como la toda potencia de un devenir cuyas emergencias no se vinculan a un acto, forma o fin predeterminado, ¿no? Esa es la cuestión del tiempo concebido como potencia. Ahora, la cuestión de que Meyasu dice que este tiempo no, es un tiempo sin causa. Con esto se nos presenta el problema de Hume, que al interior de esta temporalidad no solo se postula una forma distinta de concebir la naturaleza en cuanto a acto y potencia, sino en cuanto a la necesidad causal en su movimiento y en su cambio. Meyasu señalaba cómo Hume nos muestra que racionalmente nos es imposible afirmar que ciertas causas se sigan ciertos efectos. Podemos afirmar que ciertas relaciones causales han sucedido así en el pasado, que siguen sucediendo en el presente, pero el futuro no está clausurado por una vinculación causal previa. No hay una necesidad de que el futuro se asemeje al pasado. Y esta es como la cuestión en que se rompe con esta temporalidad cronológica, en donde ya no hay este vínculo causal que constantemente afirme una noción de pasado o de presente, sino que hay una apertura del futuro. Es aquí donde se nos presenta una ruptura, bueno, con esta concepción cronológica de la temporalidad, que afirma que el pasado está grávido de porvenir, como decía Leibniz, ¿no? El tiempo nos muestra la capacidad de la naturaleza de actuar más allá de la causalidad, tendiendo no hacia lo menos diferenciado, sino siempre hacia lo más diferenciado, lo todo. Bueno, otra cuestión, sin ley, ¿no? Dice Meyasu. De la anterior característica, es decir, de que sea sin causa, se desprenden estas dos últimas que voy a mencionar. Una de ellas es que es una temporalidad sin ley, ¿no? El problema de Hume nos lleva a reconocer que la contingencia no está afirmando la ausencia del vínculo causal, sino también de la necesidad de leyes de la naturaleza. Con Kant, Meyasu afirma que el tiempo no se comprende determinado como algo ente, como un tiempo gobernado por leyes, que se pueden eliminar los fenómenos en el tiempo, pero no el tiempo mismo. Pero no porque el tiempo sea ley o porque sea una forma de la subjetividad trascendental, sino porque el tiempo es la contingencia expresada como necesaria y porque solo la contingencia es necesaria. Este tiempo no es eliminado porque es absoluto, es independiente del pensamiento. No se le puede aplicar lo contingente a la contingencia. Es este tiempo, y solo él puede hacer emerger y destruir, sin ley exterior o trascendente, cualquier interior. Y ya por último, sin razón, ¿no? La forma más fuerte en que esta temporalidad anula cualquier forma de trascendencia es salir contra el principio de razón suficiente, no entendido como el culmen final de la racionalidad, sino de la necesidad real, ¿no? Y aquí es esta vinculación, quiero señalar nada más de que esta inmanencia que se va a asociar con el tiempo, no solo recusa esta trascendencia bajo la forma de un ente superior, sino también de toda forma de necesidad real, de una razón de ser real de las cosas, ¿no? Una razón de ser así. Esto es lo que se encuentra en el fondo del problema de Hume, según Meyasu. Lo que se revela aquí es pues, que el tiempo cronológico no solo es el tiempo del realismo científico, sino también el tiempo como devenir, pues ambos afirman el principio de razón suficiente. Una razón de ser así necesaria en la naturaleza o de lo que es. Y aquí vuelvo a citar a Meyasu.
Pero la metafísica es, de hecho, definida por su creencia en la necesidad determinada de entidades y procesos. Las cosas deben ser lo que son o deben devenir lo que devienen porque hay una razón para ello. Esto está en potencialidad virtual. Por ello, en el pasaje anterior también se afirma que no es un tiempo heraclitiano, porque no es la ley eterna del devenir, sino el eterno devenir posible, y sin ley de toda ley. Es un tiempo capaz de destruirse. También dice Miyasu en el pasaje anterior que citaba después de la finitud, que es no normada. Bueno, esto yo no lo tomaría como una característica, pero quisiera apuntarlo un poco para dar paso a esta concepción de un tiempo expresado a través de la inmanencia. La no normalización de la facticidad como tiempo se dice relativamente, pues no es no normada en el sentido en que esta regla no le aparece externa al propio tiempo, no es trascendente a él. Existe una autolimitación que se impone justamente para mantener su apertura. Este le viene dada de dos cuestiones de la facticidad. La primera es pues, esta derivación de la figura óptica, que es la contradicción, y el no redondamiento que se puede aplicar a la facticidad, ¿no? En lo segundo encontramos que no poderse aplicar la contingencia, la misma contingencia viene de su propia necesidad. Es solo la afirmación de que la contingencia es absoluta, que no se puede volver contingente ella misma, pues se estaría reproduciendo o reconociendo como absoluta. Y la no contradicción afirma justamente que es imposible que se produzca un ente necesario, que sería contradictorio, y ya que un ente eterno no puede devenir porque comprende en sí mismo propiedades radicales, ya comprende aquello que no es. Ok. Estas características de la temporalidad especulativa, independiente del pensamiento que pueda sostener las condiciones de sentido de los enunciados diacrónicos, podrían resumirse en un concepto ontológico que expresa la naturaleza del tiempo, a saber, la inmanencia. Y es que Miyasu afirma que se trata de afirmar un devenir al que nada le trasciende, ni ley, ni razón, ni caos. El tiempo se expresa así como pura inmanencia, o podríamos decir incluso inmanencia e inmanencia en términos iniciales. Sin embargo, esta no es la inmanencia del plano del cielo que recusa la separación entre pensamiento y ser, como señala Friedman. El establecimiento de una inmanencia como esta requiere justamente lo que el plano de inmanencia rechaza, una postulación ontológica de la temporalidad que se afirma más allá de su relación esencial con el pensamiento, pues tiene como origen y fin establecer las condiciones de sentido, luego de la contingencia de los enunciados diacrónicos. Miyasu expresa esta naturaleza inmanente del tiempo de la siguiente forma, y esta también es una cita de potencialidad y virtualidad. Y así no tiene mucho sentido, pues, me disculpo porque es traducción propia, no encontré el texto en español. Dice, yo atribuyo al tiempo la capacidad de generar situaciones que no estaban de ningún modo contenidas en situaciones precedentes, de crear nuevos casos, en lugar de solamente actualizar potencialidades que preexisten internamente a su fulguración. Si sostenemos que el devenir no es solamente capaz de generar casos con base en un universo de casos dado previamente, entonces debemos comprender que de esto se afirma que dichos casos surgen de la nada, puesto que ninguna estructura los contiene como potencialidades eternas anteriores a su emergencia. Por lo tanto, hacemos del surgimiento ex nihilo el concepto propio de una temporalidad entregada a su inmanencia. ¿Cierto? Con esto podemos nombrar las características anteriores que solo se habían dicho de manera negativa, sin ley, sin causa, sin razón, ya afirmándolas como una propiedad positiva y absoluta de la contingencia, entendida como tiempo y que expresa su naturaleza inmanente. Y aquí vuelvo a citar a Miyasu. Se trata entonces de establecer que las leyes de la naturaleza extraen su estabilidad actual de una propiedad de la temporalidad de ella misma absoluta, una propiedad del tiempo indiferente a nuestra existencia, a saber, la de la intotalización de sus posibles. La separación de la totalidad de posibilidad postulada a través del teorema de Cantor es lo que le permite a Miyasu afirmar esta propiedad absoluta de un tiempo independiente del pensamiento. Más allá de si estén de acuerdo con su interpretación del teorema de Cantor, ¿no? Es importante como esta cuestión de esta separación del concepto de totalidad y posibilidad. Miyasu afirma esta propiedad absoluta de un tiempo independiente del pensamiento. Solo cuando se vuelve pensable un puro posible, una posibilidad desvinculada de cualquier necesidad, totalidad o actualidad, es que Miyasu sostiene un tiempo absoluto que pueda dar sentido, que pueda dar paso al sentido de los enunciados diacrónicos. Por ello, Miyasu arriba, en la poesía de Malame, el texto que tiene el número de la sirena, para afirmar que, y aquí sí, para frasear a Miyasu, no es el ser, sino el puede ser que pues, es dicho como peut être en francés, ¿no? El mismo lo traduce en una conferencia que en esta de Time Without Becoming, o maybe, es más propio el inglés para esto, para este juego del ser, y quizá esta apertura, la toda potencia, el puro posible, la tarea por venir de pensadores y poetas. Podríamos encontrar aquí una afinidad profunda con la teología de Heidegger, en
la cuestión que es una comprensión de la temporalidad y la renovación de la pregunta por el sentido de ser encontrando las condiciones de sentido, ¿no? Pero con Jesús se trata de pensar algo otro que el ser que nos permite recusar la relación o la correlación pensar ser. Por el momento se afirma esto como en el étapo, ¿no? Que en su radicalidad se piensa como predicado de Dios. Y creo que es en el dilema espectral que piensa Jesús justamente Dios no como necesario, sino como posible. Queda muy inexplorado, y ya señalaba esto Taján Malabú, un concepto de alteridad arraigado profundamente en la concepción de la contingencia de Jesús, y que podríamos asociar a este otro que ser pensado como puede ser, o en otras palabras, una negación de la necesidad en busca de la pura posibilidad. Y pues se acabó. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Y entonces pues daremos paso al diálogo. Quien quiera tomar la palabra, adelante. Es una duda. Es una duda. Yo bueno, si conozco más no me he especializado para nada en esto y conozco sobre todo después de la de algunos su presentación, donde habla más de Fichte, es más bien tempranos, ¿no? Bueno, relativamente. Lo que quisiera que a lo mejor me explicaras un poco más es un tiempo radical, sin causa, sin consecuencias, digamos, necesarias, donde las posibilidades de los entes no estén previstas de antemano. Es una cosa muy del siglo XX y muy francesa, ¿no? A liberar todo lo existente de cualquier determinación previa, anterior. La idea de ese mundo, que las cosas estén libres de cualquier destino prescrito. Por lo tanto, lo que cuenta es la individuación y no los individuos ya hechos. ¿No? En el caso de Heidegger, del dominio del ser, pues también, ¿no? La descripción de la metafísica es desmontar los conceptos clásicos de la ontología que nos dirían de antemano, sino que hay cuáles son las relaciones fundamentales, ¿no? Ahora, me parece interesante, ahora, sobre lo que pasaste muy rápido, ¿no? Porque bueno, independientemente de lo que piensen de Kant, ¿no? Creo que ahí hay un asunto importante, ¿no? Porque pensar la novedad y la irrupción de la novedad puede hacerse de dos caminos. Entonces, muchos, pero dos caminos generales. Uno es la desconexión de las cosas. Es decir, parecería que una vez que hay algo, ese algo impone una serie de opciones para con el resto de las cosas y entonces no podemos salir de ahí. Y entonces habría que regresar a una capa donde nada está obligado. Es un poco la salida de Schelling, ¿no? Dice, su crítica a Hegel es, parecería que una vez que el concepto está ahí, pues el concepto tiene que seguir su propia lógica, su lógica inmanente positiva, de determinación. Dice Schelling, pero ¿qué tal que antes del concepto hay un acto libre de Dios absolutamente caprichoso? Y el mundo podría no haber sido. Pero una vez que es, entonces se tiene que seguir con una cierta lógica. Entonces, uno podría decir, bueno, sí, la libertad está en la desconexión, en la posibilidad de remitir todo lo existente a un capricho, digamos, natural del azar, o a romper el principio de causalidad en el cual una cosa podría seguirse de otra. Entonces, el problema, visto estrictamente, solo por tu culpa y porque destacando la lógica, desde un punto de vista matemático, ese es el principio de exposibilidad. De una cosa se puede escribir cualquier cosa. Entonces, esto sería ampliar no solamente, o sea, si tengo A y no A, puedo concluir cualquier cosa. Aquí sería, tengo A y después puedo concluir cualquier cosa. Eso parecería tener su paralelo, digamos, a nivel cósmico. Pero la explosividad conduce siempre a una cierta trivialidad, ¿no? Una trivialidad.
Es decir, la lógica es lógica. Yo creo que mira, eso tiene claro. La lógica es lógica porque hay un principio de implicación. En inglés más claro, entailment. Hay algo que se sigue de algo. Entonces, ¿por qué mantener que algo se siga de algo en la lógica, pero no en el universo? Porque es lo que le da cohesión a la lógica, es lo que le da fuerza. Si le quitas esa fuerza al mundo, bueno, pues sí, puede pasar cualquier cosa, pero entonces también corre el riesgo de volverse trivial, ¿no? Entonces parecería que no hay balance entre lo que puede pasar en el mundo y la certeza de la lógica. Y hay un paralelismo muy estricto entre la causalidad natural y una forma de entailment lógico, ¿no? Algo se sigue de algo. Esa es una cuestión. La otra, pues, esta era para abordar el tema de la desconexión, del surgimiento del ex nihilo y su relación con la trivialidad y la especificidad en la lógica. Pero el otro asunto tiene que ver con otra manera de leer a Kant, ¿no? Es la innovación por recursión. ¿Qué quiere decir eso? Son unas cosas muy técnicas que solo entienden los matemáticos, pero esta en particular no es tan difícil. Cantor, su prueba diagonal, lo que muestra es que el tamaño, la cardinalidad de los números naturales es superior a la cardinalidad de los números reales a la de los números, ¿no? Trata de poner en correspondencia, y por acá les asigna uno a uno, y luego puede ser siempre un elemento excedente, y entonces se prueba que por lo tanto no son contables o no son denumerables los números reales, ¿no? Pero lo interesante es que los números reales se pueden producir con el conjunto potencia de los números naturales. ¿Qué significa esto? Que si yo tomo los números naturales, tienen un tamaño, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Tienen un tamaño, tienen una cardinalidad. Pero si yo cojo todos los subconjuntos posibles de los números naturales, que es el conjunto potencia, obtengo la cardinalidad de los números reales. ¿Qué significa esto? Que la excedencia surge de la autorreferencia. Es lo que lo está probando en última instancia Gödel, ¿no? Que todos los sistemas formales, en tanto son llevados a su límite en la autorreferencia, producen un exceso. Entonces, ¿cómo lo relaciona con el otro? Lo nuevo puede ser una ruptura o puede surgir de una regla aplicándose sobre sí misma. Dos palabras. Dicho de otra forma, lo nuevo puede ser la suspensión de una regla o puede ser la duplicación de la regla. Dicho en otras palabras, y para poner un ejemplo más claro, porque yo sé que estas cosas son medio abstractas o magia negra. La teoría del caos. La teoría del caos y en general la teoría de la complejidad, lo que dicen es que lo nuevo no surge por las propiedades, la emergencia de nuevas cosas y de propiedades, no surge de la suspensión de las reglas, sino de la aplicación de las reglas a sí mismas. Entonces, cuando tú aplicas una regla sobre una regla, pasan cosas rarísimas. Funciones recursivas, es esto, más esto, más esto, y el resultado, y lo vuelves a meter acá. Y lo vuelves a meter acá. Pues eso no produce un comportamiento esperable, sino que en cierto umbral produce un dato que rompe la función. Entonces, simplemente es una reflexión de si es necesario para pensar lo nuevo, introducir la ruptura y la creación desde la nada, o si las reglas aplicadas no sobre objetos, sino sobre las propias reglas, no son igualmente potentes para producir lo novedoso. Porque, sí, pues, pasando por la primera cuestión, pasé así de largo por la cuestión del teorema de Cantor, porque a mí me parece que la importancia que para Miyazaki tiene la demostración del teorema de Cantor para
la intotalización de los posibles o para la contingencia de las leyes de la naturaleza, tienen que ver justamente con la fundamentación de la absolutización del discurso de las matemáticas. Porque la contingencia de las leyes de la naturaleza ya se deriva de la propia postulación de la necesidad de la contingencia. La cuestión es que el problema de la diacronicidad y la fundamentación, como las sociedades ancestrales, dependen a su vez de la absolutización de las matemáticas, ¿no? Con este motivo muy cartesiano, ¿no? Entonces, por eso pasaba un poco de largo de esa cuestión, ¿no? Sin embargo, es a través de este discurso de las matemáticas que parece que Miyazu deriva como una propiedad como tal, ¿no? Solo a través de eso. Sin embargo, ya de la misma necesidad de la contingencia se puede desprender esta idea de tiempo. Una idea de tiempo que quizá no pueda ser determinada matemáticamente, pero que gracias al fenómeno pues, se determina. Entonces, por eso pasaba un poco de largo. Pero y la cuestión de si en la lógica se siguen unas cosas de otras, por ejemplo, en la misma argumentación de Miyazu, y finalmente desde un sentido en la naturaleza, no sé si seguirán o tendrán esta vinculación. A mí me parece que no da cuenta como de una aporía o de una contradicción, por así decirlo, porque justamente la lógica que está usando Miyazu, o justamente el pensamiento que trata de demostrar Miyazu, es que esta racionalidad especulativa, que se fundamenta pues, en este carácter hipotético, está demostrando cómo actúa esa misma lógica en esa racionalidad especulativa, que actúa también en esa racionalidad, en ese despliegue propio de la naturaleza. Que justamente es esta cuestión del argumento. Pero bueno, yo por ahí le diría la cuestión. Y sin embargo, me parece que para Miyazu tiene como motivo racionalizar, si bien no de manera que se siguen a través de un vínculo causal, sí se siguen a través de la ausencia de un vínculo causal acontecimientos en la naturaleza, a partir de la necesidad de la contingencia. Y por eso Miyazu estaba pensando en estos acontecimientos como del salto de la nada a la materia, de la materia a la conciencia, que él trata de explicar no a través de la postulación de un vínculo causal, que se siguen unos de otros, sino justamente la postulación a través de la ausencia del vínculo causal. Y que sin embargo podemos decir, no, sí, no causalmente, pero sí, eventos, por así decirlo. Y ya lo último que planteabas, pues no sé si es una cuestión de decisión el partir de una irrupción en lugar de como una reiteración o esta circularidad de las reglas para la cuestión de la novedad. Pero me parece que quizá esto tendría que ver un poco con el problema de Hume y con buscar una solución que no sea justamente una resolución trascendental, porque lógicamente el problema de Hume no podría tener otra solución desde la perspectiva de Miyazu, más que la solución que se ha dado, que es la solución trascendental. Pero él quisiera reconocer quizá que es más bien una ausencia o una irrupción ex nihilo que está dada o que nos es imposible negar racionalmente. Por el principio de no contradicción no podemos negar que de ciertas causas no se seguirán dando ciertos efectos. Que a partir de ese punto reconoce no tanto de la recusación de reglas que se produzcan o no, sino justamente de la ausencia de afirmar, por ejemplo, el principio. O bueno, eso es lo que yo encuentro en eso, pero quizá sería aún pertinente plantear como esa pregunta de qué posibilidad nos ofrece, no sé, una temporalidad pensada, por ejemplo, no sé, a través de la recusación o la combinación constante de sus propias leyes, en lugar de una no gobernada por ninguna ley, ¿no? Que quizá esto tiene que ver con un compromiso con una forma de trascendencia, que deriva de un proyecto político para mí, también de inmanencia, ¿no? Finalmente, la inmanencia tiene que ver con una ética de inmanencia, con una noción de justicia muy específica y también con una noción como una reinterpretación del eterno retorno nietzscheano.
desde un punto de vista. Pero me parece que es este materialismo, esta tradición materialista a la que se vincula Meyasu, que constantemente está tratando de dejar de lado, por un lado, la superstición de la religión, por otro lado, la necesidad de la física, y podemos pensar en Spinoza, en Precio y demás, y que finalmente trata de no comprometerse con ninguna forma de superstición. Sí, no, nada más me parece interesante la cuestión de las reglas aplicadas a las reglas es el problema de la negación determinada. Sí, O sea, hacia donde conduce finalmente es esto, ¿no? Que políticamente, bueno, la innovación sí exige que tomes lo que hay en la mano, ¿no? Y lo transformes, y a partir de ahí surja algo nuevo. Y bueno, pues sí, la ruptura siempre es una cuestión de idea posterior. Y por decir, mira, la verdad es que cambiaron más las cosas, ¿no? Pero me parece más viable políticamente una negación determinada, una suspensión, ¿no?, radical de un orden de cosas. Solamente por eso, ¿no? Una cuestión también muy política, me interesa el problema de la innovación a partir de la recurrencia de la regla y no la ruptura radical que exige una producción de la nada, ¿no? Ese por un lado, pero por el otro, a mí en particular me interesa mucho la lectura de, no soy doctor ni nada, pero me interesa mucho la lectura de Newton da Costa, de la lógica, porque lo que él dice es que le conferimos demasiada unidad y coherencia a la lógica, de la matemática, cuando en facto no la tiene. Entonces, si uno compara, por ejemplo, las grandes rupturas dentro de la matemática, si tomas la lógica intuicionista, dice, bueno, ¿por qué para ellos negar dos veces algo no significa afirmarlo? Bueno, porque ellos creen en la evidencia, o que hay que construir las pruebas, entonces una refutación no la puedes hacer. No puedes decir, como algo es y no es, entonces por tanto, eso no es una prueba. Una prueba constructiva es aquella en la que muestres, fenomenológicamente, en la que muestres el objeto mismo. Es decir, tienes que, dados ciertos axiomas, bueno, pues mostrar cómo a partir de él puedes construir objetos y mostrarlos, ¿no? Entonces, la idea misma de prueba y la idea misma de refutación depende de criterios en parte pragmáticos. A lo que quiero decir es que dentro de la propia matemática, yo nos meto un poquito entre las rupturas externas, las tradiciones, los clubes, los rudos y los técnicos. De alguna manera se tiene que aceptar que la matemática no se puede, a la misma matemática, no solo compleja, la misma matemática tiene siempre un elemento, eso no quiere decir que tiene un elemento pragmático, un elemento político de inicio. Si acepto o no el principio de no contradicción es una cuestión relacional, es una cuestión también pragmática, que complica el hecho de que de verdad nos acerque la matemática a su objetivo muy sencillo de la trama, ¿no? Y muy en la tradición esta hegeliana de antipsicologista de la lógica. Ya. Como que finalmente es como una decisión, en Fichte, que finalmente es una decisión de pensar en un idealismo, ¿no? De pensar que todo está determinado, es un sistema de la libertad. Pero también estaba pensando en que, no sé, bueno, en este caso la no contradicción, pues sí, no, en Meyasu por eso se comienza todo el tiempo desde el principio de factualidad, porque no se pretende como postular una no contradicción desde un sistema no coherente, una decisión axiomática, sino justamente tenemos la factualidad y esa es la única verdad que rompe el círculo correlacional y que de ahí podemos derivar ya ciertas figuras y todo. Pues a ver, yo tengo. Estoy de acuerdo con muchas cosas que pusiste sobre la idea del tiempo y eso. Solo creo que sí hay que matizar, ¿no? Creo que debemos hacer de Meyasu una especie de filósofo que no es, en el sentido de que hay cosas que no dice, ¿no? Si, por ejemplo, no dice que el tiempo fenoménico de la experiencia no es un tiempo verdadero. De hecho, si le preguntas, ¿no?, la fenomenología dice, yo no tengo problema con la fenomenología. O sea, para mí, fantástico, ¿no? Ese tiempo de la conciencia del tiempo, un tiempo real, fenomenológicamente.
lo único que dice es yo no admito que de la evidencia fenomenológica se pueda derivar una ontología que diga que entonces la preeminencia fundamental de cómo son las cosas sea inaccesible. O sea, ese paso, dice que Miyazu dice, ahí ya se ha pasado, ¿no? Digamos, Miyazu estaría como con el primer Husserl, pero ya en la crisis, ya en el universal de la correlación, ya le diría Miyazu, ahí te pasaste, ¿no? Excediste los límites. Entonces, esta noción del tiempo de Miyazu no está en conflicto con la noción del tiempo fenoménico. Simplemente nos permite una ontología donde hay algo así como un tiempo fenoménico. Pero ese tiempo fenoménico no tendría que ser más necesario para nosotros, que nos entendemos así. ¿No? Pero no es necesario en la gran narrativa de las cosas, digámoslo así. ¿No? Entonces, esto queda muy claro, por ejemplo, en sustracción y contracción. Cuando hablo de los dos regímenes de tiempo, ¿no? El régimen de la sustracción, que es el de la pura materia, y el de la contracción, que lo que hace el viviente es introducir un retardo. O sea, ¿qué hace el viviente? Introducir un retardo. La energía, la materia no pasa por él, así sin nada, sino que retiene algo. Y en esa retardo pues, es lo virtual, lo virtual personal. Entonces, sí hay que tener cuidado luego cuando nos ponemos a Miyazu por esos matices, porque luego sí le terminamos como adjudicando tesis que no sostienen, ¿no? Y sobre esto la novedad es lo mismo. De hecho, tiene un texto que se llama Novedad y Noveté y Contingence sobre Vadim y discute precisamente el sentido de la axiomática. Y dice, bueno, hay dos formas de leer la axiomática. Hay una forma formalista, donde la axiomática es un juego de reglas, arbitrario y contingente, y hay una forma de leer la axiomática, sí, a través de una decisión individual de aquel que piensa, pero la pregunta es, ya que decidiste, ¿qué piensas? O sea, ¿por qué decides aceptar el principio de contradicción? ¿Por qué resulta después que ya que lo decidiste, parece que las matemáticas te permiten como conocer cosas de la realidad? O sea, ¿qué estás pensando cuando piensas un número? La pregunta de Miyazu es más una pregunta muy cercana a la fenomenología, ¿no? ¿Qué estás pensando cuando piensas un número? Y ahí viene todo esto de iteración, repetición, toda esta cosa, andamiaje muy extraño que yo estoy tratando de comprender de todo, que es, pues piensas un signo desprovisto de significado. Y entonces al tener un signo desprovisto de significado, ocurre algo que va orientado hacia la fundamentación de las matemáticas ontológicas, pero no está complicado. O sea, Miyazu no ha dicho después de iteración, repetición, no nos ha dicho más al respecto. Él mismo admite al final de este artículo, esto nada más es la propedéutica, nada más te estoy mostrando que es posible pensar un signo sin significado, en todos los niveles, ¿no? Desde el signo lingüístico, no estamos así como, todos así como a la espera de a ver si alguno completa el proyecto, ¿no? En el sentido político, yo estoy de acuerdo en esto de que Miyazu se suscribe en las ontologías del milagro, ¿no? Si las llamo así, sí, un poco raros de ellas. Pero creo que sí se suscribe en las ontologías del milagro con un problema que las ontologías del milagro nos tienen que explicar. Y es tú realmente piensas que las cosas, el estado de cosas, pueden cambiar. Y si piensas que eso es un utopismo, una proyección en tu cabeza, un ideal para caminar, como le gusta a los filósofos latinoamericanos, ¿no? El horizonte para caminar. O es una posibilidad real del mundo. Y es una posibilidad real del mundo, ¿de dónde sacas esa posibilidad? Entonces, lo único que él quiere hacer es dar una fundamentación para mostrarte que el mundo, aún en su intricado sistema de relaciones causales, tiene la posibilidad de que las cosas pudieran ser de otra manera. Si esto es a través de la recursividad o esto es a través de una ruptura radical, yo diría que solo se metería en decir una u otra. Simplemente es posible que ya sea a través de la aplicación incesante de la misma regla que generes la novedad, ya sea a través de una ruptura, lo que generas es algo que no estaba en las condiciones que la antecedían. Y eso a nivel material, pero sobre todo creo que la preocupación fundamental de Miyazu a nivel humano. O sea, creo que Miyazu tiene esa preocupación de una especie de humanismo 2.0, que es la parte donde Negarestán y Abracier ya no les gusta, que es la parte de decir, pues hay una forma racional de estudiar la esperanza. Y una frase que él dice mucho, que la toma de Hegel, ¿no? Hay que combatir al teólogo en su terreno.
¿no? Y la fe, la respuesta al problema de por qué, del duelo ancestral, es el terreno donde vamos a batallar con los teólogos, ¿no? Entonces yo tengo que mostrar que hay una manera racional y no revelada y no mística de desear para la justicia radicalmente. Porque si no respondo a eso de una manera racional, especulativa, ya tengo a los teólogos y toda esta gente ya con la batalla ganada, porque les dije a ellos esta pregunta fundamental. Entonces, como este asunto de si yo no respondo el problema de la fe, el problema de qué hacer con la muerte, es una batalla perdida para el ateo, y por eso esto lo lleva a superar el nacionalismo, ¿no? Hacia una cosa que es bien extraña, que es la ideología. Entonces, como que todas estas cosas están sucediendo al mismo tiempo. Entonces, Meyazuda lo hace como en un textito, y lo que uno tiene que hacer de repente es ir armando las piezas, ¿no? Para dibujar una especie como de filosofía, que no es una filosofía pues que diga que los fenomenólogos y los hermeneutas están equivocados y que el conocimiento está equivocado. Es una filosofía que de hecho trata de pensar las posibilidades del mundo y fundamentar cosas muy humanas como la esperanza, la creatividad, el cambio político en la ontología y no ya en la ideología o en algún otro lugar, ¿no? O sea, digamos, y pues no hay que olvidar de dónde viene Meyazo, o sea, es hijo de Claudio Meyazo, entonces conoció a todos los intelectuales marxistas de los 60, ¿no? Cuando era niño, él mismo tenía un periódico sobre el situacionismo, ¿no? Entonces, toda esta idea yo creo que el situacionismo es una fuente nunca discutida de Meyazo, pero que Raúl Baranja dice algunas cosas en el Tratado de Saber Vivir, que son muy buenos. O sea, como que el joven Meyazo quería encontrar un fundamento racional a lo que Baranja ahí nada más dice poéticamente, ¿no? O sea, que es posible transformar un sistema que te oprime en todas direcciones. ¿Cómo es eso posible? Es la pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que transformemos aquello que nos determina a niveles inhumanos, ¿no? Entonces, ¿es posible nomás por una chaqueta mental de que uno quisiera que fuera posible porque está de la patada del capitalismo postindustrial? ¿O es realmente posible? Y la respuesta mía es, si es realmente posible, hay que empezar a asumir que son posibles muchas cosas bien raras. Inclusive la resolución de los huertos, ¿no? Y esto es un experimento mental, ¿no? O sea, muy estilo de la argumentación cartesiana o de los anglosajones, ¿no? Como tipo, te imaginas la caja del zombie, ¿no? Este tipo de experimentos mentales para mostrar, no es que Meyazo esté realmente esperando que resuelvan los muertos, está mostrando que la radicalidad con la que la realidad no está determinada de ningún lado, es posible especulativamente pensar eso. Entonces, eso abre posibilidades de justicia que yo creo que en un mundo como el que tenemos, pues se necesitan urgentemente, ¿no? Yo creo que sí le falta esta parte que tú dices de ahora cómo negociamos con lo que hay. O sea, ya nos mostramos lo posible. Ahora sigue la pregunta esotérica de lo agible, de lo que se puede con lo que hay. Ahí sí estoy de acuerdo. Me parece que Simondón tiene esa tendencia, cómo lo posible, inesperable, surge de las cosas más concretas y de las propias restricciones. No surge del levantamiento de la restricción, sino de la aceptación de una restricción. Y más que la línea situacionista, la línea utopiana, ¿no?, de experimentaciones, si quieres ser algo creativo, amarte un brazo, ¿no? Sí. Escribes en la letra A, ¿no? Intenta hacer un discurso sin usar la palabra otro, ¿no? Entonces, cuando tú te sujetas a una decisión es aceptar una limitación, y sobre la base de la limitación es que surge algo posible, ¿no? Yo me acuerdo cómo se llama el artículo sobre Badir, decisión e indecibilidad en el ser y el acontecimiento de todos. Y es ahí donde discute lo de la axiomática. Es una conferencia que no está publicada, no está publicada, no sé, tiene estos libritos sobre el propósito de Badir. Pero ahí lo tengo en francés. Ahora, De los trazos que hay. de mucho. Sí, no, yo a ver cómo entender, pero yo no trataba de decir que Meyazo está todo el tiempo fenomenológico, ¿no? Sino está tratando de mostrar la posibilidad de ser un tiempo objetivo, que justamente fundamenta el problema de la poesía. Pero incluso creo que Meyazo dice, no, pues la fenomenología es el único fuerte frente a la filosofía analítica en el conocimiento.
Pero sí, y también estoy de acuerdo con esta cuestión de ontología del milagro. Sin embargo, sí me parece que es esta cuestión de tratar de secularizar ciertos conceptos de la religión para volverlos completamente racionales y dar esa respuesta no a través del misterio, sino a través de la razón. Entonces, porque a Jesús le preocupa cristianismo, que sin embargo no es un proyecto político acabado, porque lo único que vamos es la esperanza, ¿no? Y que sí, pues, ¿dónde está el agenciamiento? Ahí está el texto de Pensar el fantasma prosdogmático, que van a traducir los compañeros argentinos, y ahí viene, ¿sabes? Como que cuando lees ese texto dices, por eso se pelea. Y es muy hegeliano. Entonces, es ir a combatir al fanático, al religioso, pero no solo religioso de la religión, al del capital, al que dice no hay salida, el capitalismo es lo único que hay, ¿no? Ir a combatirlo en su terreno, que es el terreno del milagro, que es el terreno de la injusticia, que es el terreno de no hay más mundo, no hay opción. Ese es el terreno donde hay que ir a combatirlo, con sus propias reglas. Por eso Millasubes hace esta filosofía, pues que es un guantecito de box, ¿no? O sea, no afirma nada positivo para sí, y en cambio es una filosofía para dar golpes en la quijada a los fanáticos del capital y de la religión. Y ahora que decías esto también de la reiteración de las reglas, y de esta creatividad que emerge de las limitaciones, justamente también estaba pensando en cómo Deleuze piensa como la producción de novedad, justamente como algo que siempre converge entre dos series, no nunca a través de que sale de la nada, sin embargo, siempre de serie. Pero vuela Simondón. Bueno, sí, No. pero no es una... No, no entendí. Y nada más estaba pensando, se me vino a la mente esta poeta contemporánea que se llama Ingrid Christensen, que justamente lo que hace con su poesía es aplicar limitaciones para ver las producciones poéticas que hace, ¿no? Con este famoso alfabeto, ¿no? Bueno. Ahora precisamente, me parece que en tu intervención ha salido una cosa que a mí precisamente me da pie también a un comentario que quería hacer, porque me parece que es muy importante que muchas veces perdemos de vista o nos entregamos con la crítica a la correlación y olvidamos que no están, es decir, estas posturas no están diciendo todo lo que hizo esta gente está mal, a la basura, no hay que volverlo a mirar. Lo que están diciendo es todo lo que hizo esta gente está muy bien si lo que queremos ver es la correlación, pero hay más cosas. Todo lo que hizo esta gente, todo lo que hizo la fenomenología está muy bien si el problema es el conocimiento. Si queremos dar cuenta del objeto conocimiento, o del objeto conocido, pero si queremos dar cuenta de otras cosas, sean estas las que sean, no nos sirve porque nos encierra en ese problema, ¿no? Me parece que es un poco darse cuenta de eso y precisamente también un poco por ahí va la cuestión en la mesa anterior, ¿no? No están diciendo no tenemos un lugar desde el cual dar cuenta de la subjetividad o tenemos que renunciar a ese problema, no, ese problema está, ese problema es un problema, incluso la tradición ya lo ha pensado y podemos aprovechar todo lo que la tradición ha pensado, pero hay más cosas a pensar aparte de todo lo que se pensó a partir de este problema, ¿no? Me parece que es un poco lo que estaría poniendo sobre el tapete toda esta corriente. Cuando de repente los agarramos como crítica a la correlación, ¿no? Todo lo que veis correlación es caca, no hay que mirarlo, ¿no? Y de repente lo que nos encontramos es que en lugar de ver el rendimiento positivo de tenemos todo esto otro que no habíamos pasado por alto y tendríamos que ver qué pasa con eso, nos quedamos encerrados en si correlación sí o correlación no, y ya no avanzamos, no aceptamos la invitación que nos están haciendo. Y me parece que es... Y para defender a Hartmann tenemos una visión del objeto estético, arquitectónico, asignado por la fenomenología y por Heidegger. Ellos han puesto las reglas del paso de baile y ya hace mucho tiempo que la gente en teoría del arte ya llegó a la desesperación con eso, ¿no? Entonces, Harvard ha tenido una recepción increíble entre los artistas y los arquitectos. De cosas que ellos experimentan, así están diciendo, ¿no? Como pues la independencia de los objetos, cómo los objetos en realidad pues, no le pertenecen al artista, ¿no? Y estas cosas, yo creo que, y ahí sí nada más una corrección de lo que dijiste, para Harvard la filosofía primera no es la estética. De hecho, tiene un texto que decía la estética como filosofía primera. Porque si estoy dejando de lado, no negando, dejando de lado la prioridad del conocimiento, es en favor de la metáfora, es en favor de la alusión, no porque el conocimiento exista, digamos, de repente, Harvard se ha corregido, porque si lo digo así cuando estaba chavo, pues está chavo. Pero ya ahora en A Theory of Everything ya se ha dado un poquito más. De hecho, no estoy diciendo que no haya conocimiento,
estoy diciendo que el conocimiento no agota el objeto y que entonces hay otras relaciones humanas posibles con el objeto que vaya a explorar fuera de los límites de conocimiento, y esto está preguntando que si la estética es una forma de conocimiento, que si el arte aporta conocimiento, es estar rindiendo un tribunal que no, porque tendría que aplicar, ¿no? Porque tendría que aplicar el conocimiento es el modelo de la relación humana, y peor aún de la no humana, ¿no? De la relación que tenemos con lo no humano. Entonces, como que Hartmann tiene esa preocupación de ampliar las posibilidades de la especulación, no para producir una cosa que compite con el conocimiento, sino para producir otro tipo de conceptos que le sean útiles a gente que no está pensando en temas de conocimiento, está pensando en temas estéticos, está pensando en temas políticos, está pensando en temas ecológicos, ¿no? Por eso ahí ha tenido el éxito, ¿no? Entonces, en lugar de adoptar la actitud de estar mal, hizo un retroceso. Yo creo que habría que preguntarse qué están viendo la gente que hace teoría del arte, la gente que hace ambientalismo, la gente que hace... ¿Qué está viendo en Hartmann que nosotros en filosofía no estamos viendo? ¿Por qué está siendo útil ahí? ¿Por qué está teniendo respuesta ahí? Y a lo mejor en nuestra región no. En la parcela del conocimiento que es la filosofía no. Pero ahí está teniendo. Entonces, tienen problemas que a lo mejor nosotros no estamos comprendiendo. Y ese es el asunto, ¿no? Como que de repente los retos especulativos lo que hacen es darle una nalgada a la filosofía y decir, no es la reina de las ciencias, ¿no? Ni la reina del conocimiento. Y necesitas adaptar tus conceptos a los nuevos avances del conocimiento. Yo creo que ese es el éxito de Hartmann y por lo que la OO tiene tantos fans, ¿no? Con todos los problemas que hemos aquí señalado filosóficos. Pero que si tú le preguntas a un teórico del arte si eso le interesa, te va a decir que no. El concepto de objeto les funciona muy bien y en psicología pues encanta, y Morton, ¿no? Les fascina a la gente. Esto es, digamos, no para hacer una argumentación en favor de la doxa, pero sí para entender que a lo mejor estas filosofías están diciendo algo más de lo que nosotros estamos viendo al principio en nuestras matrices de conocimiento, ¿no? Eso es lo que a mí me ha motivado, me obliga de Hartmann, es que siempre te obliga a conocer arquitectura, a conocer pintura, a conocer música, para poder entrarle un poco y decir, ah, ok. Eso es lo que yo diría ahí sobre la presentación que Podía un poco con eso, muy bien, pero y así abonando estas lecturas que no hemos hecho. O sea, Hartmann tiene una presentación que es casi textualmente lo que hiciste hoy, que se llama Objetos americanos contra objetos austríacos. Y es y justo eso es como, mira, en lo que podemos empatar, sí, el pastor de no ser y yo, o sea, porque también es un referente para Tristán García, es un objeto es cualquier cosa. Entonces, no creo que también podría decir ser es igual a objeto, creo que es una equivalencia muy rara, ¿no? Semánticamente es muy extraño, creo que más bien todo es objeto, pero el ser es una cosa, es otra discusión filosófica. Pero, por ejemplo, creo que ese pluralismo ontológico permite que haya unicornios, montañas de oro, círculos cuadrados, y eso es lo que él dice, bueno, ok, en Mayan ya existían estas cosas, ¿no? Hay Sosain, hay Aussain y hay Sein. Pero dice, justamente así el quiebre en este contexto objeto es que mis objetos no, y lo dijiste tal cual, así es, no refieren a un sujeto, o sea, ellos exploran muy bien cuál es la relación de un sujeto y se relacionan a través de la epistemología y así aparece. Realidad, operaciones, lo que quieras, pero hay más, o sea, también los objetos tienen relaciones entre objetos y ahí es la única diferencia, o sea, a él no le interesa cuando se refieren a un sujeto. Entonces creo que, o sea, ahí sí puede decir, bueno, es que si partimos de que el sujeto es necesario, pues sí, evidentemente la visión de objeto en Kant no ha avanzado ni un milímetro, pero creo que pues, en Hartmann esta oposición ya se ha hecho también con Dan Zahavi o Molten, así de, bueno, y fenomenológicamente cómo conviven, ¿no? O sea, y creo que por eso está padre, o sea, ahora la triple A es triple A y así lo pones, así como las luchas es arquitectura, arqueología y arte, ¿no? Entonces, hay relaciones muy interesantes con, o sea, hay curaduría orientada a objetos. ¿Qué pasa cuando no hay espectadores? O sea, que dejas algo ahí, o los animales, o los mapas como cosas. Entonces, esta parte de aplicación creo que, y eso es como el aporte así, que creo que es, luego, por Dios, qué bueno que esté esto, hay una democracia de pensamiento, porque pues puedes ser fenomenólogo y al mismo tiempo puedes estudiar triple A, ¿no? Entonces, como son herramientas distintas, parten de supuestos distintos,
pero hay como una convivencia así extraordinaria, o sea, porque justo esta es una ampliación y creo que, y ahí falta como un autor que también casi no hemos tocado con la gente, es Lovell, ¿qué demonios es su no filosofía? Y su no filosofía es más o menos este procedimiento, o sea, creo que a nivel así de palestra de teorías, palestra de cosas que existen, eso es así también, abraza muy bien, o sea, estas cuestiones. Y lo otro era de esta cita de la filosofía no es una forma de conocimiento, escribe en la introducción de Triple O, pero es porque dice que, aunque no es una forma de conocimiento, tiene aportes o tiene valores cognitivos. Entonces, es justo por esto, o sea, de que la parte especulativa, que es la que más resuena, es justo accesos que no son, que no son conocimiento, como metáforas, poesía, o sea, es todos los filósofos después de pasar de leer a Kant y echarse todo el canon, después es como, pues tiene que tener aplicación política, y casi todos tienen una estética así, también es como, bueno, pero ¿qué es el arte? ¿Qué es el amor? Te digo, le pasa lo mismo, pues lo mismo en Heidegger, porque me queda más una poesía. Entonces creo que sí hay como una dirección muy extraña así a lo estético, o sea, de que después de la epistemología pasa algo más, o sea, y es este interludio interesante, pero sí, o sea, creo que aquí las críticas que hay siempre son críticas en la ontología o por la estética, ¿no? Y la epistemología es como, y creo que hasta este momento todas las mesas han sido de crítica a la triple O y al correlacionismo, ¿no? O sea, tanto las charlas de ayer, así van abonando de no, pero es que necesitamos, o es muy extraño, o sea, de que al mismo tiempo sí, o sea, se entiende que cualquier teoría va a tener como 20 críticas, pero sí, es muy evidente, es lo que estoy diciendo Gerardo, ¿no? De cómo se abona esta estación. Tenemos que estar saliendo ya, perdón. Están aquí. Ya están. Bueno, diría algo como brevemente, primero Perdón, como sí. hacia esto, digo, redondeando un poco esa idea. Pienso que el tema está en que, al menos desde el planteamiento de Husserl, el tema, y es lo que me parece siempre como interesante o útil del planteamiento, o vigente incluso frente a este asunto, es que la racionalidad, o sea, no nos exige para abordar los problemas éticos, políticos y demás, salir de la racionalidad ni tomar un camino diferente al del ascenso, digamos, que la racionalidad tendría que tener o que puede tener, digamos, primero en una esfera teorética y luego en una axiológica y finalmente en una ética. Eso creo que permite ubicar los diferentes aspectos, tanto culturales, en fin, todo lo que se ha suscitado aquí como una excedencia de la teoría del conocimiento, en realidad es un desdoblamiento en otras esferas de la racionalidad que no son estrictamente teoréticas, pero que en opinión de estos autores, y que yo creo que es lo valioso, sí dependen de ellas y por eso es importante hacer teoría y una teoría fundamentada. O sea, creo que al final sí tiene algún valor tener esos hilos como entrelazados, porque si no, como que, y yo comparto esa opinión con Husserl, es más fácil, si no están entrelazados entre sí, dar paso al fanatismo o a la barbarie, como dirá Michel Henry, o otros caminos, ¿no? que son profundamente irracionales y que el filósofo, como lo entendía Husserl, al ser un funcionario de la humanidad, tiene que cuidar, ¿no? Entonces, esa es la función de la teoría del conocimiento y demás, no tanto ceñir y coronar a la filosofía como reina de la ciencia, sino salvaguardar los intereses supremos de la humanidad, que es construir una sociedad más justa. Pero sí, estoy... La crítica detrás del conocimiento de Adorno. Es todo lo que voy a decir. Para si Husserl cumple con sus propios requerimientos. Si acaso seguimos el debate mientras comemos, que es que está para entrar a otra clase. Sí, Gracias. Somos más.